Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al programa Conversaciones Frente al Mar, que se transmite por Facebook Live, periódico El Costanero, cada martes y jueves, gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta en Salinas, Rafael de la Cuadra, entre Malecón y Calle Segunda, al lado del edificio Las Palmeras, Isla de la Fruta en Salinas, Santa Elena. Y bueno, este día, martes 1 de diciembre, conversaremos con Doménica Barahona Canales. Ella es licenciada en Turismo de la ESPOL, con especialidad en Política Turística de la Universitat Oberta de Cataluña y la Organización Mundial del Turismo, OMT. Ex becaria de la Escuela del Gobierno de la OEA y actual CEO de la consultora de Critical Tourism Observer, ha logrado consolidar su visión profesional a través de líneas de investigación turística sobre espacio público, urbano, planificación territorial y etnografía. Cuenta con experiencia en proyectos nacionales como relacionista pública de la Convención Internacional de Turismo Discovery, CIT, del 2018, y consultora junior en el Plan Maestro de Turismo para la provincia del Oro, entre otros. Su colaboración más reciente se relaciona al proyecto Empoderamiento de las Mujeres en el Turismo a través de competencias digitales empresariales, ejecutado con apoyo de COALAR, Universidad Griffith y la ESPOL en Australia, Ecuador y México, del cual en los próximos meses se generará un paper científico. Con ella vamos a conversar sobre los bootcamps para emprendedores de turismo. ¿Cómo estás, Doménica? Bienvenida a Conversaciones Frente al Mar. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para mí es un placer poder compartir este espacio con todos los que nos siguen a través del periódico El Costanero. Muchas gracias también a ti por aceptar esta invitación. Y bueno, cuéntanos un poco, en estos últimos tiempos, con todo el problema que hemos tenido a nivel de la pandemia, se han generado una serie de acciones y gestiones y se han creado nuevas herramientas para poder empezar a ver de qué manera se empieza a trabajar en turismo. Pero obviamente lo anterior, lo pasado, prácticamente hay que renovarse de una u otra manera. Cuéntanos un poco cómo empiezan estos bootcamps o bootcamps. Bueno, el término bootcamp en español significa campamento y obedece un poco a las nuevas tendencias a nivel de nuevas tecnologías que se están tratando un poco de implementar a nivel global. Nosotros quisimos llevarlo pues a otro nivel, entonces la terminología la quisimos relacionar con temas digitales y por eso pues decidimos hacer un campamento digital enfocado pues, en el sector turístico para emprendedores. Sí, precisamente había estado mirando un poco cómo se relacionaba todo este tema con el espacio y con la parte turística, con nuevos emprendimientos, etcétera. Pero una cosa que me llama mucho la atención es precisamente esa capacidad que estos campamentos que se trabajan a través de una técnica que es militar, tengo entendido, es una técnica militar. Y lo que me parece que al ser militar tiene que ver con muchos temas que son puntuales de trabajar, entre esos cuales tú nos pudieras mencionar. Sí, bueno, esa metodología es básicamente extrapolable. ¿A qué me refiero? A que, como usted bien lo ha investigado, está relacionado con técnicas militares, pero ya en la práctica, a nivel de sociedad, lo estamos tratando de llevar a diferentes pues, campos de acción. Entre esos, pues, ustedes pueden haber visto que hay nuevas propuestas a nivel de aprendizaje, desde ejercicios físicos, que es ahora campamentos integrales, y lo que nosotros estamos ya abordando, que es una parte un poco más técnica y sobre todo de conocimiento práctico. ¿Qué es lo que nos diferencia? Y creo que un poco responde a la inquietud que usted me está planteando. El campamento le permite, sea de cualquier propósito, que quien está y forma parte de esta metodología se lleve
insumos puntuales de pues, temáticas en particular y que al final no solamente quedan en ese famoso conocimiento técnico que algunas veces los mencionamos, sino es que ya llevamos a un ejercicio práctico que al final le dé esa posibilidad de ver cómo lo puedo relacionar con mi negocio o con quizás mi actividad diaria. Entonces, eso es lo que al final genera la propuesta de valor en todos los campamentos a nivel global, ¿no? Claro, pero de lo que yo pude ver es que, y lo que me llama mucho la atención, es precisamente de cómo tú puedes aplicar esta herramienta o esta metodología en los temas relacionados con turismo. No hablemos todavía de los emprendimientos, sino del tema del turismo en general. Y en este momento, en la situación crítica en la que nos encontramos, se hace necesario el que podamos precisamente tomar esas nuevas tecnologías, a través de la tecnología, esas nuevas herramientas o metodologías, porque está la forma o la manera como se ha venido trabajando hasta el momento, está a punto de terminar, ya, si no es que ya está terminada. ¿A qué me refiero? ¿Quiénes son los que pudieran sobrevivir a toda esta tragedia que estamos viviendo? Son precisamente quienes están queriendo hacer cambios, quienes se someten a los cambios, quienes se someten a esas nuevas temas, como por ejemplo el hecho de que las personas, o sea, quienes hacen negocios en el tema turístico, tienen que mirar un poco más, ya no solamente en su producto, en lo que están vendiendo, que es lo importante, que se supone que lo tienen desarrollado y que lo tienen bien planteado y que ya lo tienen para poderlo comercializar. Sin embargo, hay que dar una mirada también hacia quién es su cliente, cuáles son sus necesidades y de qué manera van a suplir esas necesidades. ¿Qué tienes de conocimiento respecto a cómo se han desarrollado en esos otros espacios? Bueno, cuando se concibió este proyecto, básicamente una de las interrogantes o la planificación iba enfocada a eso, a que pues en una realidad compleja, cambiante, desafiante hasta cierto punto, había que tener ese sentido de adaptabilidad y sobre todo de asumir la responsabilidad de que quizás lo que tú sabías ya cambió y que tienes que adquirir nuevos conocimientos. Entonces, la primera edición del campamento fue enfocada a fines sociales y sobre todo cumplía con ese tema de mejorar el rendimiento de los negocios, pero ahora que ya ha avanzado un poco el tema y la connotación que estamos viviendo a nivel sanitario, la realidad y el sector turístico se renueva, los prestadores de servicios y todos quienes conformamos el sistema turístico estamos con la responsabilidad de querer adquirir nuevas herramientas. Entonces, ahí se cumple la premisa de tener el sentido de responsabilidad de querer cambiar y también de usar la tecnología a mi favor. Y eso es lo que pretendimos hacer. Las temáticas que abordábamos en el campamento cumplían con esa inquietud, que si uno lo asumía como alguien que buscaba cambiar su realidad, pues iba a topar con que probablemente no sabía sobre marketing digital, desconocía cómo pues transmitir alguna historia a través de alguna fotografía que te muestre tu producto o quizás hable de tu servicio. Una serie de cuestiones y temáticas que a la final cumplen con eso. Y yo creo que usted bien lo reafirma. Creo que es una buena oportunidad más que nada de asumir ese sentido de responsabilidad, porque a veces inclusive podemos pecar como profesionales de saber, ok, yo ya lo sé, entonces ¿para qué lo voy a refrescar? Pero al final del día, dar ese salto tecnológico lo puedo mencionar inclusive con antelación, no necesariamente con el campamento. O sea, con antelación es algo complejo. Probablemente quizás hay diferentes paradigmas también. Hay personas que buscan, querida Olga, alguien que busca cambiar su realidad y que conoce previamente de algo, o alguien que tiene esa barrera tecnológica por diferentes factores sociales y al final no sabe por dónde empezar. Entonces hemos tenido que lidiar con diferentes realidades. A mí me parece que el proyecto sí cumple con algunas cosas y al final es esa connotación de querer enseñar y que realmente te lleves herramientas que al final del día las puedas implementar tranquilamente en tu negocio. Sí, lo que tú mencionas es realmente una realidad, o sea, valga la redundancia, es una realidad en lo que se somete en muchos de los espacios en donde se están creando
este tipo de situaciones y sobre todo en los temas de negocios. Los temas de negocios, la comercialización, la generación y desarrollo de productos, el mirar cuáles son esas posibilidades y expectativas que tienen no solamente quienes visitan, también obviamente quienes están invirtiendo, porque se supone que la inversión pues va a traer luego mayor posibilidades de hacer otro tipo de acciones para poder crecer, porque la idea es siempre ir en función del crecimiento. Pero ¿qué es lo que sucede en el tema de la industria turística como tal? ¿Y por qué me quiero referir previamente a lo que ya viene como nuevo en temas de emprendimiento? Es que cómo cimentamos lo anterior, cómo hacemos que se haga ya un resumen de todo lo que se ha actuado y hasta donde se ha llegado, y se empiece a trabajar, porque hay una cosa que a mí me sonó muy interesante en temas de los bootcamps, que era de que se reúnen, en el caso de la industria turística, una serie de conocedores, líderes en diferentes ámbitos y en diferentes productos incluso, y hacen un trabajo que es el que tienen que, como un compromiso, es el compromiso de llevar una acción a un resultado, y no solamente a un resultado de escritorio y dentro de un taller, sino que es el comprometimiento a que eso que se trató y que salió de ese taller verdaderamente sea ejecutado. O sea, no es algo que solamente vamos, nos reunimos, hacemos los talleres, luego vienen los workshops y todo lo demás, y no pasa nada, que es lo que generalmente sucede o ha sucedido con lo tradicional. Se capacita sobre los destinos, y luego por fuera todo el mundo está en una competencia, que es terrible. En cambio, vi que estos bootcamps pueden lograr incluso llegar a que sea el producto que uno quiere comercializar a nivel de turismo, puedan tener costos, hasta precios que puedan ser incluso trabajados, que se puedan en ese momento ya resolver y luego lanzar al mercado. Ajá. Sí, justamente el punto que usted toca es bastante neurálgico y yo creo que a nivel de organización, más allá de que la metodología esté dada y pues uno lo haya tratado de enfocar al sector turístico, es el desafío como profesional que ya ha pisado el campo de tratar de cambiar esa realidad. Quizás estamos yendo contra la corriente, no lo sé, pero una de las premisas que teníamos como equipo de trabajo, no solamente de la consultora, sino también de este panel de expertos, era el hecho de no dar siempre la impresión o probablemente el resultado de que vas simplemente a conocer algo técnico, sino es que al final era la responsabilidad de que cada taller cumpla con esa parte específica de generar un ejercicio práctico, de enviar una microtarea, de que al final nos aseguremos de quien haya accedido a este producto, pues se lleve en particular y dé por sentado el conocimiento que adquirió. Es una de las cosas que tuvimos como propuesta dentro del campamento. Nos fue bastante bien. Por ejemplo, me recuerdo uno de los ejemplos, ¿no? A la final, por ejemplo, había ciertas cosas que no se podían manejar, como el tema de posicionamiento de marcas. Evidentemente no puedes crear una marca, pero sí te puedes llevar ideas o nociones de cómo puedes hacerlo posteriormente. Sin embargo, en contraste con el curso, el taller de microfinanzas para emprendedores o microfinanzas para proyectos, fue muy interesante porque ya estábamos resolviendo inquietudes de personas que estaban pensando, pues quizás acceder a algún crédito. Les enseñamos ya compartiendo pantalla el tema de cómo calcular costos, cómo calcular el punto de equilibrio. Entonces fue interesante porque vimos ese salto, ok, les enseñamos tasas, etcétera, rendimiento, pero ok, esto lo puedes llevar al siguiente nivel, mostrando y sobre todo dándole, por ejemplo, las plantillas para que ellos puedan revisar desde sus computadores o posteriormente lo puedan llevar ya a la planificación del proyecto independiente que tienen. Es interesante porque como usted lo menciona, al final todos estos insumos que uno se asegura de hacer ejercicios prácticos permiten construir un proyecto final y eso realmente valida el trabajo que uno está tratando de elaborar con tiempo. Ahora, del trabajo que ustedes realizaron y precisamente estuvieron la semana pasada, estos talleres,
Cuéntanos un poco cómo nació la idea y basado en qué, y luego nos vamos a centrar en los ponentes, en lo que cada uno dio a conocer y qué resultados has visto tú que dentro de ese taller pudieron notarse, como bien me lo mencionas, en el tema de finanzas, que es uno de los temas más complejos de tratar en temas de cómo manejar la parte económica, financiera. Cuéntanos un poco de ese campamento que hicieron. ¿Cómo Bueno, nace? claro, los inicios del campamento suelen ser muy particulares y me gusta mucho compartir esa historia porque al final del día es salir de tu zona de confort. Muchas veces la gente lo dice, pero llevarlo a la práctica es complejo. Y por último, que tu idea sea pertinente, lo cual eso no lo puedes hacer en escritorio, es complejo, tienes que realmente palpar, como hace un rato conversábamos, no crear productos porque yo creo que mi empresa las necesita, sino escuchar a tu cliente o ver, analizar a tu consumidor y enfocarte en sus necesidades. Entonces, desde mi punto de vista, cuando lo efectué fue en el mes de junio y porque me enfrentaba con una realidad, estaba en plena pandemia, mi equipo de trabajo que tiene que ver con voluntariado estaba imposibilitado de poder trabajar en territorio, entonces yo tenía que ver cómo, hasta cierto punto, mi conocimiento, y yo estaba hablando simplemente como voluntaria, podía llevarlo y enseñarle a esas personas. Me quería centrar en un cantón en particular que era San Borondón, es mi campo de acción, y decía, bueno, lo tradicional, y ya desde ahí estaba un poco rompiendo esquemas, porque la gente estaba acostumbrada a que el servicio comunitario sea que tú vayas y entregues una obra en particular, es decir, algo físico, que vayas y lleves algo, pero no están acostumbrados a que te enseñen herramientas que tu proyecto sea sostenible. Entonces, cuando efectúo eso, rompo paradigmas, gracias a Dios me va muy bien y termino capacitando aproximadamente a 300 emprendedores con resultados ya, casos de éxito, o sea, personas que me han dicho, no había accedido por diferentes razones a ciertos conocimientos y con tu campamento gratuito lo pude hacer. Entonces, eso me generó, obviamente, más allá de la satisfacción profesional, el hecho de decir, quizás el producto yo no lo había visto, solamente lo había notado desde el punto de vista social, pero puede ser algo que lo puedo ligar a mi profesión y quizás también contribuir, porque al final del día el propósito que tenemos dentro de mi equipo consultor es poner a disposición nuestras capacidades y conocimientos al servicio de otros. Entonces empieza este periplo de enfocar, reestructurar todo el proyecto enfocado al sector turístico, cambiamos algunas temáticas y ahí pues se arma un panel de expertos que usted lo pudo visualizar y quienes participaron en el campamento, que partía desde Design Thinking, que era muy complejo, o sea, cómo desarrollar la técnica y enfocarla de una idea ya a un proyecto, ya fotografía, storytelling, calidad turística, un tema bastante variado, pero que al final me permitió cumplir con eso. O sea, de poder contribuir a la industria y cambiar eso tradicional. A mí, en lo particular, no me gustan los talleres muy rígidos, en los que simplemente conoces, pero, ok, ¿cómo lo ligo a mi realidad? Y menos mal, con los resultados que hemos tenido, nos fue bien. La gente sí vio la utilidad y creo que eso es bueno. Así es. Bueno, hay diferentes, digamos, modelos o fórmulas para poder crear estos tipos de metodologías que me parece súper interesantes y sobre todo cuando se trata de ya comercializar o de llegar al punto ya de contar con un producto para poderlo llevar hacia el consumidor, el cliente. Y cómo también puedes unir todas esas voluntades, ¿no? Porque es como unir voluntades y cómo hacer que, aún y no conociendo, aún no teniendo todavía un resultado seguro, al 100% garantizado, sin embargo, es la manera de cómo vas a llegar desde cada uno de las metodologías, vas a llegar hacia, sobre todo, ponerla en el equipo. Una de las cosas que más me gustó es precisamente eso. Ahora vamos a ver un poco los ponentes que has tenido en este evento. Está Matías, él es de Francia, ¿no? Él es de Francia, pero es docente investigador del SPOL y particularmente estamos trabajando en algunos proyectos. Entonces, fue mi profesor también durante mi carrera, entonces lo conocía ya con su experiencia y todo, y fue muy gratificante poder contar con él ahora que nos estamos enfocando, porque ya estamos como equipo, en temas de emprendimiento. Él ha buscado las líneas de Design Thinking, es bueno en eso y decidimos invitarlo. Uh-huh.
En el caso de Antonio Figueroa, él es amigo, forma parte de la industria y tiene pues diferentes perfiles. Está enfocado en temas corporativos y tiene mucha experiencia en temas de desarrollos turísticos y promoción. Entonces, a mí me gustó porque creo que es necesario que un profesional esté ligado realmente con el sector, más allá de que sea muy competente y pueda darte la información, es que tenga una experiencia dentro del sector. Y él la tiene. Entonces, es fotografía aplicada a turismo. En el caso de Andrés Seminario, pues es un experto en temas de storytelling y otras temáticas, y nos fue espectacular con él, porque justamente logró cumplir con esa premisa, que era de conectar storytelling aplicado pues, al sector. En el caso de María Fernanda Larrea, ella es ecuatoriana, pero está radicada en Australia. Entonces fue como que nuestro primer desafío tecnológico, el conectarnos con ella y poder aprender. Aprendimos con ella el día viernes, fue bastante interesante. Ella tiene una experiencia bastante variada en temas de aeronáutica y sobre todo pues calidad turística. Lucy Pazmiño, reconocida relacionista pública, también ha desarrollado muchos proyectos en turismo. De ahí vamos un poco visitando ya afuera. Cinti, ella con más de 40 proyectos en el sector turístico, alguien que admiro muchísimo y pues que también tiene un insumo que para mí era importante, porque tiene su propio negocio, tiene una cafetera y podía solventar esas inquietudes que más allá de experto, pues tengas ponerte en los zapatos del otro. En caso de Enrique San Juan, es un amigo también de la casa, es de España, docente hostelera, bastante conocido en Europa y abordó el tema de marketing digital. Luis Flores, también con una trayectoria de más de 25 años en creaciones de marca turística. Y finalmente ya estamos con Nancy Ochoa. Nancy Ochoa, ella, pues trabajé con ella hace 2 años en la convención de turismo. Se ha generado una relación bastante estrecha acá con Ecuador. Y lo interesante es que ella es turoperadora en España, tiene su propia empresa, pero ha logrado solventar esa, bueno, ahorita ya está un poco normalizado, pero el hecho de no poder visitar el territorio le permitió elaborar una metodología para hacer tours virtuales. Entonces, eso fue algo súper puntual, porque había tour operadores que estaban inscritos y aprendieron, por ejemplo, cómo elaborar algún tour virtual. En el caso de María Leonor Calero, ella es abogada, tiene su propia consultora especializada en tributación y les dio pues todos los insumos en cuanto a cómo conformar su compañía, el tema de oportunidades de inversión dentro del sector turístico. Fue algo bastante completo y muy bueno. O sea, fueron 10 expertos en 3 días y que al final cumplieron con este desafío, porque usted dice, y me quedo con esto, pero por hacer un campamento o como cualquier cosa en la vida no tiene que tener compromiso. Entonces, imagínese abordar 10 temas que quizás son nuevos o ya los conoces, pero de una manera continua, es desafiante. Así es, totalmente de acuerdo. Y mira, ¿cómo en este momento en que estamos pues, en esta situación en la que todavía está el que se sale y no se sale del tema de emergencia sanitaria, de la experiencia que vivieron en estos días? ¿Cómo ves a las personas en la motivación, en el deseo realmente de hacer y cómo han encontrado en otras personas la posibilidad de ayudas, no solamente, a veces no solamente lo financiero, a lo mejor de tipo de herramientas o de insumos para poder poner en práctica? ¿Qué es lo que tú has visto que se les pone un poco más difícil? A nivel de planificación, y creo partir desde ese punto, es complejo lanzar y sobre todo ejecutar un proyecto en plena pandemia, y peor en el sector turístico. Quizás puede ser algo idílico, etcétera, pero es complicado. Entonces, desde allí ya había dificultad, porque estábamos pues con factores que inclusive a mí como experiencia personal me han llamado mucho la atención, muchas particularidades. Quizás personas que ya están desilusionadas dentro del sector turístico porque ya no cuentan con su trabajo, porque han tenido que desvincularse de la industria por múltiples razones. Entonces tuvimos que realmente captar la atención y generar esa conexión de que ellos entienden cuál era la propuesta de valor. Entonces ya ejecutado el proyecto, tuvimos personas que participaron y lo interesante es que también estaban, o sea, corroboraron esa percepción que habíamos tenido. Un caso puntual de alguien que cuenta con una agencia de viajes, como lo mencionaba hace un rato. Uno de los mensajes que nos enviaban era, la verdad es que estaba muy desilusionado, no sabía cómo iba a manejar mi negocio, había cosas, él siendo profesional, porque no era alguien que empezaba desde cero,
le había parecido muy interesante el hecho de volver a recapitular ciertos conocimientos y aprender unos nuevos. Entonces, a la final le había gustado la propuesta y decía que ya lo iba a ejecutar a su negocio. Y estamos hablando pues hace unos 2, 3 días que hemos tenido el campamento. Entonces, yo creo que ese tipo de proyectos, y no porque sea mío, sino porque en general veo personas que aún se mantienen en compromiso con la industria, ayudan a motivar, pero de una manera como nosotros teníamos nuestro lema, reactivación inteligente, y lo veíamos desde ese punto de vista, porque hay propuestas que son muy normales, muy comunes, pero cuando tú realmente quieres enseñarle a la gente, esto realmente los anima. Entonces, más allá de cumplir con metas financieras, etcétera, es el hecho de poder contribuir. Todos los expertos también cumplen con eso, o sea, están contentos de haber puesto su conocimiento a disposición de otros y que también eso sirva de motivación para que continúen y no se desvinculen del sector turístico. Claro, bueno, hay muchos factores que definitivamente hacen que la industria turística que hemos visto ha sido la más afectada, empezando desde el hecho de que no se puede trasladar a las personas de un lugar a otro de manera fácil, de manera como antes lo hacíamos, que parecía que era algo natural y que cuando viene la pandemia nos dimos cuenta de que era algo muy complejo, ¿no? El tener que movilizarse de un lugar a otro y sobre todo ahora con una necesidad de cumplir con estos temas de bioseguridad. ¿Qué tanto la gente cuando... Yo sé que a veces uno dice, ya me olvido de que hay la pandemia y empiezo a trabajar y a enfocarme y a hacer las cosas, pero siempre te vas a topar con una barrera, siempre te vas a topar con algo que nuevamente te recuerda que está la pandemia en medio de todo este problema. ¿Cómo pueden dentro de los posibles negocios a través de estos emprendimientos que se puedan crear? Porque me imagino vieron algunos ejemplos, ¿verdad? Cómo las personas pudieran seguir apostando y no rendirse para que esto verdaderamente produzca lo que ellos desean, que es economías, bienestar entre todos los que participan, etcétera. De forma particular considero que es interesante porque a la final se cumple con lo que mencionábamos. Todos se fueron con la idea de que el conocimiento era importante. Y si entraron convencidos o preocupados, se fueron con esa idea. Entonces, cambiamos la mentalidad de ellos y eso me parece interesante. De forma particular no lo esperaba, o sea, evidentemente tengo expectativas, pero que la gente se vaya con la idea de que realmente tengo que prepararme y prepararme a conciencia es interesante. Ahora, evidentemente eso se liga un poco a la actividad que ellos estén ejerciendo. ¿A qué me refiero? A que si tú te preparas, entonces puedes llevar de una mejor manera tu actividad turística, sin afectar, sin realmente pues asumir riesgos que realmente no son necesarios, que lo puedas llevar de una manera, digamos que consciente. El otro día estábamos conversando y me gustaría también saber su opinión, porque creo que es interesante. Es el hecho de que la pandemia realmente ha puesto en la mesa falencias que ya teníamos. O sea, el tema de planificación es algo que siempre está en deuda, que siempre estamos, inclusive el rendimiento de los negocios. Hay negocios que han tenido que cerrar, ok, por múltiples razones, entre esas porque no tuvieron una planificación financiera proyectada a este tipo de crisis. Entonces, si siempre hemos estado ligados a esto y no nos hemos preparado adecuadamente, a mi modo de ver, es un momento de realmente sentarnos, detenernos un rato y decir, ok, es momento de planificar. Y obviamente eso va a repercutir a que la actividad turística esté ligada a ya una responsabilidad y más que nada no nos gusta, y ahí entrará un poco la polémica, pero la formalidad, o sea, que realmente se lo haga conciencia, o sea, conociendo el impacto que va a tener mi actividad turística, y a dejar a un lado la improvisación. Es lo que ha sido parte de mi discurso, la gente que me conoce sabe que yo soy así. La actividad turística no me gusta cuando está improvisada, y creo que estos espacios, o los míos, o los que las personas creen, permiten eso, o sea, que realmente la gente lo asuma como realmente un compromiso dentro del sector. O sea, no todo el mundo puede hacer turismo, o pueden sí, pero no necesariamente les va a salir bien. Entonces, creo yo que es parte de la situación de asumir, que la planificación siempre debe ser primordial. Sí, comparto contigo precisamente ese criterio
que no solamente en los temas de turismo, generalmente en nuestra vida diaria, el tema de la planificación y el de ir viendo cada cosa que tenemos que hacer para no tener que cometer los errores que hemos venido cometiendo simultáneamente, precisamente porque, como tú mencionabas en algún momento, creemos que no sabemos todo, que a lo mejor no tenemos nada más que aprender y que si a lo mejor estamos en una posición superior, tampoco tenemos necesidad de saber un poco más allá de lo que verdaderamente va a ayudar a ampliar el radio de acción de nuestro propio conocimiento. En el tema de la planificación, sí, yo lo pude evidenciar, ver que precisamente el seguimiento que tiene que tener incluso la planificación, luego de la ejecución, porque no solamente es crear, por ejemplo, crear planes en este tiempo se han dado muchos temas a nivel de consultorías, en donde han venido y ya se han presentado los planes en temas de turismo, y resulta que se quedan a veces incluso en los papeles, porque la planificación no está aterrizada a lo que los territorios requieren. Esos territorios entonces difieren, ¿por qué? Porque en muchos de los casos no están realizados de manera consciente y sobre todo no hay un compromiso de todos quienes están alrededor de este proceso, porque en temas de turismo no solamente soy yo con mi restaurante, yo con mi hotel o yo con mi agencia actuando solo, es una cadena y esa cadena que tiene todo el sector tiene que estar de alguna manera concatenada una con otra acción, porque de alguna forma siempre vamos a estar como socios estratégicos, aunque no lo queramos ver así. Yo siempre he visto que en los temas de turismo, y como tú dices, tenemos una forma de pensar, a veces las decimos, a veces no gustan, porque se piensa que a lo mejor no es lo adecuado de decir o no es la persona adecuada también para hacerlo. Entonces, y molesta o como llama un poco la atención. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hacen esos, cuando no se escucha, o sea, yo tengo que escuchar, tú tienes que escuchar para poder ver por dónde vamos a trabajar todo y cada uno de esos elementos. Pero cuando no se escucha y solamente se escucha nuestra voz interior, que es la que nos está repitiendo los errores que estamos cometiendo, porque lo peor de todo es eso, nos siguen repitiendo los errores que estamos cometiendo, llegamos al hecho de que todo se cae en el momento en que llegan estas emergencias. De hecho, no estamos preparados para estos planes de contingencia en emergencias. No estamos preparados, ya hemos visto, ya nos han demostrado movimientos telúricos, caso Manabí, y lo pudimos ver, palpar, y la gente estuvo por mucho tiempo y hasta ahora en uno de los casos estuvieron, no terminaron de gestionar todo lo que se necesitaba para que realmente se reactive todo este sector. Aunque en la actualidad pues hay algunas cosas que se han hecho y que de alguna forma están logrando su objetivo. Pero en el tema de la pandemia, donde todos estamos en la misma situación y sobre todo que nos toca cada cosa que existe en cada lugar, hemos descubierto y sabemos que nuestro país es privilegiado, pero aún ni siquiera teniendo todo ese privilegio y toda esa riqueza, no se puede totalmente completar o concluir con un producto Ecuador. Por ejemplo, tú que estás dentro de la industria, que has estudiado, que has visto todo lo que se ha trabajado dentro de Ecuador, tú ves a Ecuador, ¿cuál es el producto o cómo como producto turístico lo vendemos al mundo? Por ejemplo. Dentro de ese punto de vista, a ver, o sea, nosotros nos podemos ver, identificar en el mundo como un producto que es el producto Ecuador. Complicado, complicado. Creo que inclusive cuando nos estamos viendo, nos estamos sonriendo porque sabemos un poco el criterio de la una de la otra. Para resumir, creo que existe una brecha muy grande entre lo que proyectamos y entre lo que tenemos. Y ahí nuevamente regresamos al punto. ¿Cómo tenemos los territorios? ¿La infraestructura está bien? ¿Los servicios están bien? ¿Otras partes del sistema turístico están funcionando o no? Yo creo que toca hacer, más allá de decir, ok, las cosas no están funcionando, sí están funcionando, es el hecho de ser
autocríticos y decir hacia dónde estoy yendo. Yo considero, mi humilde opinión, creo que... Mira, no, Doménica, no es la idea ponernos aquí a ser Claro que sí. jueces ni a estar juzgando nada. Sí. Lo que nosotros vemos es que nuestro país es tan rico, tan productivo, con tanta posibilidad, que es como que, o sea, es demasiado, nos arropa tanto que al Ajá. final no terminamos haciendo nada. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, mira tú para hacer una guía, por ejemplo, una guía turística del Ecuador, al año siguiente tienes que volverlo a trabajar, porque muchos de los proyectos que se puedan haber generado en un año basado en alguna situación en particular, como es en el caso de en este momento la pandemia, el año que viene de seguro tenemos una posibilidad, ya hemos salido de la pandemia creyendo que ya va a pasar así, y ya todo eso que se creó y que se lo puso como un producto turístico, que es precisamente el problema, que no todo lo que se emprende, no todo lo que se haga, no porque yo pongo un hotel, un restaurante, ya es todo un producto turístico. No, o sea, tenemos que analizar bien, planificar bien y pensar cuáles son verdaderamente, o sea, cuáles son, hasta dónde vamos a llegar con lo que tenemos. No, o sea, yo no veo crecimiento, yo no veo, sino que eso todo se estatiza. Me refiero a que se queda en un estado de un status quo. Si me va bien, continúo. Si no me va bien, cojo, cierro este negocio y me voy a ver que esto de acá me pareció que era mejor. Entonces, me ha tocado ver, y por eso lo menciono, yo no hablo nunca de porque sí, sino que realmente he visto gente que dice, no, yo voy a hacer mi emprendimiento y voy a hacer este tipo de alimentos y entro en los temas de la gastronomía. Al final, como no lo hizo solamente con su visión, pero no viendo todo su entorno, viene y fracasa. Pero lo peor de todo es que si le va bien, hay 10 más que ponen el mismo proyecto y ahí vienen los problemas. Entonces, no hay quien de alguna manera ayude a que, por último, se creen varias cadenas de valor para que esto pues, pueda tener un mejor beneficio para todos. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, dentro de lo que usted menciona hay muchas cosas rescatables. Primero, darle continuidad a las cosas. Como decíamos, es un tema muy, muy general y que es aplicable pues, a diferentes ámbitos, pero en proyectos, en negocios, en cualquier índole es importante darle continuidad a las cosas. Y si realmente, por ejemplo, lo que usted mencionaba, existen consultorías que están efectuadas y por diferentes razones no se efectúan. Ok, ¿por qué no les damos continuidad? ¿Qué está pasando? Quizás el proyecto no estuvo bien o quizás mis intereses en particular no obedecen al contexto global en el cual yo me estoy desarrollando, el territorio, no estoy pensando en el territorio. Entonces, a mí siempre me gusta ligarlo a la parte crítica. Y si somos críticos, realmente le vamos a ver la idoneidad a las cosas y darle esa continuidad, o sea, darle esa importancia. Eso en primera instancia. En segunda instancia, pues el tema también, como usted bien menciona, si ya nos vamos a estadísticas, etcétera, hace poco salió un reportaje en el cual pues está mencionando ciertos datos y señalaban que Ecuador era uno de los países que mayor emprendimientos se efectuaban a nivel de América Latina. Sin embargo, creo que a mi modo de ver, también debería evaluarse el tema de cuál es la continuidad de estos proyectos, si realmente todos los que emprenden continúan o se mantienen. Y ahí empezamos con el tema de sostenibilidad y nos volvemos a sonreír, porque es la realidad, o sea... Es la realidad. Es que realidad. tuve la oportunidad, ahorita que tú lo mencionas, yo tuve la oportunidad de estar con una chica joven que ha estado haciendo pues, todos estos temas también de verificación y seguimiento de proyectos. Y una de las cosas ahora que tú mencionas en temas de proyectos y emprendimientos, así como hay la posibilidad de crear, porque somos súper creativos, y de tener una cantidad de proyectos y de emprendimientos, también es en las estadísticas, los proyectos o los emprendimientos no duran más allá de 5 años. Sí. Es lo que pudimos ver en ese trabajo que se estaba haciendo, que se caen los proyectos. Y entonces ahí es donde entraba esta consultora para poder verificar, hacer una auditoría de todos los procesos que se habían venido haciendo para poder conocer cuáles eran esas problemáticas y poder atacar por ese lado.
Y precisamente, claro, nos sonreímos y todo eso, pero es precisamente porque hay que empezar un poco a madurar en cuanto a cómo vamos a trabajar. Yo sé que ahora los tiempos son difíciles porque mucha gente se está quedando sin trabajo. No solamente se ha quedado sin trabajo desde que inició la pandemia. En este momento hay personas que se van a quedar sin trabajo, que ya no van a percibir un sueldo mensual fijo, sino que van a tener que salir a engrosar ese gran grupo de personas que están queriendo emprender para poder mantenerse, y que ahí es donde también va ese otro punto, ¿no? Un tema de emprendimiento para generar negocios y un tema de emprendimiento para existir o subsistir en la vida. Y esa es otra de las cosas que nos volvemos a sonreír. Sí, sí, nos volvemos a sonreír porque estamos llegando a esos puntos, inclusive que siempre están en tela de mesa dentro de los equipos de trabajo, de profesionales, y es el hecho de realmente preguntarnos, ok, estoy emprendiendo porque al final es mi única salida, no tengo nada más que poder hacer para poder cambiar mi realidad. Hoy he llegado a un punto de mi vida profesional en la cual pues ya estoy en la capacidad de poder crear algo y que sea mío, etcétera. No puedo mencionar que a mi modo de ver, en mi realidad, no soy la primera persona que logra tener, no sé si buena o mala la experiencia, pero a la final el destino la conduce a ese camino, a esa realidad que a la final no sé si sea tan buena. Forma particular, yo no he podido estar de forma continua en el mercado laboral por múltiples razones. Y eso me ha llevado a crear mis propios espacios, que evidentemente sí me han ido bien, etcétera, pero no porque realmente yo lo haya buscado. Como joven, lo que yo buscaba era tener mi experiencia normal, común, y llegar a un punto en mi vida en el cual ya tenga yo los conocimientos, inclusive más allá de los que ahora tengo, para ya poder tener mis cosas. Pero la realidad es así. Sin embargo, creo que la podemos cambiar. Yo soy de la firme convicción de que siempre podemos cambiar las cosas, y más que nada, y creo que ya retomando un poco el tema de emprendimiento, porque esto obviamente es bajo mi bagaje, es el hecho de realmente asumir digamos que los criterios y sobre todo los desafíos que van ligados al tema de innovación. ¿Por qué me refiero? Porque definitivamente cuando tú ya empiezas al tema de emprendimiento, es difícil, querida Olga, que la gente realmente entienda que tiene que planificar antes de actuar. A mí me pasa inclusive. O sea, y es algo que es un hábito que tenemos que tener. Y sobre todo que cuando uno piensa, aplicar estrategias que sean innovadoras y sobre todo disruptivas. Porque al final del día ocurre lo que usted bien menciona, que los proyectos pues no tienen sostenibilidad, fracasamos y pues un montón de experiencias ligadas a malas decisiones. Entonces, yo creo que es un buen inicio el tema del campamento porque al final del día la gente ha entendido eso. O sea que primero existe un espacio en el cual pues ellos pueden verse refugiados, aprender de expertos, que es muy complejo. O sea, 10 temáticas de manera de un solo producto es complicado. Inclusive yo lo veía como consumidora y decía, bueno, cada taller normalmente $150, ciento y pico, o sea, son caros. Y que tengas la posibilidad de estar con 10 expertos y que pues aprendas de todo un poco es bueno. Entonces, yo creo que quien tomó la oportunidad le fue bastante bien y vamos a comprobarlo con el tiempo, evaluando y haciéndole seguimiento para ver cuáles fueron los resultados. No, yo no quiero en ningún momento ni bajar la moral, ni mucho menos. Lo que siempre es necesario un poco aterrizar ciertas realidades. Como tú dices, a lo mejor tú no, si eres una chica joven, estás empezando y lo haces desde lo que a ti te gusta y a lo mejor no has estado tanto tiempo, como bien lo mencionas, o como lo dices en el mercado laboral. Y Ajá. los que sí han estado en el mercado laboral, porque son mucho más los que están en este momento en la necesidad de emprender. Sin duda. Mira tú, es que esas personas tomaron una oportunidad, los que tomaron en el mundo laboral, en el cual tenían una estabilidad económica mensual, ¿verdad? Ahí hay dos factores.
el que quiere hacer, o sea, que quiere tener esa estabilidad aún y durar 25 años allí, jubilarse y seguir con el mismo sueldo hasta que termina. Y el otro es el que empieza una actividad, toma la oportunidad, adquiere experiencia y luego se va a hacer, renuncia a ese lugar y se va a hacer su propio emprendimiento, que son personas precisamente a las que ustedes están también aplicando, o sea, están queriendo que vengan y puedan desarrollar, ¿verdad? Su producto. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Es que cuando nosotros no conocemos, hay un temor a los desconocidos. No conozco, me da un poco de temor y entonces ahí, eso que tú siempre dices, desafiar. Hay que desafiar eso desconocido, hacer, dar el brinco y actuar. Ahora, claro, tú decías como consumidor, bueno, son 10 personalidades dando todo su bagaje intelectual, su conocimiento académico, y a veces uno se imagina, es mucho, es poco. Claro, la evaluación y resultados se va a dar posteriormente y precisamente, pero es necesario hacerlo. Claro, a veces estamos totalmente desnutridos a nivel académico, pero es que es necesario en este momento empezar a actuar, porque también la necesidad crea la posibilidad de tomar todos los conocimientos y poder avanzar. Entonces, es un tema bien interesante, sobre todo porque hay que darle fuerte, sobre todo a la parte de romper paradigmas, de romper, no tener miedo, no tener miedo a lo desconocido. Y lo que más da todavía es precisamente que no, me gustaría que de pronto cuando se dio el taller o la charla relacionada con finanzas, ¿qué es lo que más le preocupaba a la gente? La gente estaba más preocupada de que no tenían conocimientos previos, de que pues también es muy complicado llevar un evento a nivel online cuando, cuando ocurren eventos presenciales, tienes la posibilidad de poder acercarte, de estar haciendo el seguimiento, de... A mí me gusta mucho el tema de acompañamiento. Hace poco con el proyecto que estábamos trabajando con la Universidad de Griffith y lo trabajamos acá en Ecuador, fue una experiencia muy bonita, porque al final, y me gustaría un poco centrarme en ese ejemplo, porque teníamos por primera vez personas que tenían esa barrera, como se lo mencionaba, de que no sabían de tecnología y que teníamos que hacerle inclusive un acompañamiento extra. Entonces, eso que yo logré hacerlo con mi equipo, con mis profesores, mis colegas, era muy complejo poder llevarlo acá. Entonces, digamos que una de las inquietudes era eso, estar pendientes de que realmente ellos se sientan cómodos, de que sus inquietudes sean solventadas, de cómo están viviendo la experiencia, porque también, como usted lo menciona, son 10 talleres, puedes correr el riesgo de decir, quizás yo no voy a poder con todo, y es algo muy nuevo, entonces, ¿lo asumo o no lo asumo? Entonces, es interesante, creo que también, pues los retos para el próximo campamento es el hecho de mejorar la experiencia, y me refiero pues ya a nivel digital, o sea, ya llevarlo quizás con, no sé, alguna plataforma donde ellos puedan revisar en vivo, puedan subir sus tareas. Es algo que lo hemos querido hacer más allá de cualquier otra cosa, es un poco reaccionar frente a lo que estamos pasando a nivel del sector turístico. Entonces no podíamos esperar más. Si teníamos un producto, si teníamos expertos que apostaban por nosotros, pues a mí me gusta mucho asumir riesgos, obviamente evaluando cosas, pero, o sea, la gente me decía, no, ¿y de qué se trata? Y no entiendo, y por eso inclusive creo que me siento muy cómoda con esta entrevista, porque es la primera instancia en que estábamos conversando, logré tener esa empatía de realmente usted vea la pertinencia del proyecto. Es muy complicado, siempre lo digo y no voy a terminar de parar nunca de decirle a la gente que cuán difícil es que tú tengas un proyecto y que realmente la gente se conecte con tu idea y la valide. O sea, no con eso estoy diciendo que tú te detengas y realmente no continúes, pero realmente a veces dependes de la opinión de los otros. Entonces, que logren entender esa propuesta de valor es complicado y cuando lo logras, evidentemente te sientes contento. Y es lo que yo pues ahora experimento en buena hora y con todo mi equipo. De las personas que asistieron, que estuvieron en este evento, ¿cuál era el rango de edades que tenían?
rango de edades. Teníamos personas, habrá rasgos porque fue una variable que no consideramos en el formulario de inscripción, pero teníamos jóvenes de unos 19 años, 20 años, porque habían estudiantes universitarios, principalmente de mi alma mater, ESPOL, y también ya personas de máximo unos 40 años que estaban ya, por ejemplo, administrando ciertos negocios. Por ejemplo, había alguien que se había ganado las entradas gratis que hicimos en las redes sociales y era de una hostería que se llama Piqueros. Entonces, Piqueros Azules. Entonces, ellos habían estado. Azules, ¿no? Creo que sí he escuchado de ese lugar. Ah, ya. No sé, y me llevó una grata impresión porque a la final era el hecho de poder compartir información y que ellos están interesados. Fue bonito ver que quizás la inquietud vaya un poco centrada a que la barrera o la brecha en cuanto a edades, dices, no, yo ya no estoy para esas cosas o por último, ya has llevado muy bien tus cosas, que crees que lo que tú estás haciendo funciona, es la fórmula perfecta, ya no hay más que cambiar y no necesariamente tiene que ser así. Repetimos, hay nuevas normalidades, hay nuevas tendencias y tener sobre todo esa idea de querer adquirir nuevos conocimientos es bonito y es interesante. Claro, sí, yo comparto eso. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con conocimiento, con siempre estar viendo qué otras cosas más se pueden aplicar y a partir de la experiencia, cómo puedo yo conocer un poco más y tener un poco más de conocimiento a través de algún estudio, capacitación. Y por eso te decía en cuanto a la edad, porque claro, la experiencia de una persona de 40 es totalmente diferente a una de 19, 20, que a lo mejor lo que está es queriendo tener un poco más de construcción académica, ¿no? De formación, para ir viendo de qué manera puede despegar con algo nuevo, algo diferente, porque es la innovación lo que cuenta también. Y esto de design thinking, que es una de las cosas que precisamente también han tocado, que me parece espectacular, lo pude ver precisamente cuando trabajé en un lugar donde se estaba empleando este tema y que en la actualidad ya veo que, yo no sé si tú lo conociste, a Max, que ojalá por ahí me esté escuchando. Se me va el apellido ahorita, y justamente hicieron un trabajo con la SPOL para una fundación en donde se desarrolló todo este tema con jóvenes, con niños. Y es una cosa espectacular, porque precisamente lo que se necesita es un poco abrir la mente. Y cuando se trata de abrir la mente y el pensamiento, no solamente es para las cosas que en un momento determinado que son un poco hasta incluso tabú en un momento determinado, sino que abrir la mente al pensamiento de todo lo que pueda a nosotros ayudarnos a crecer. Ahora, una persona puede pensar, no, yo no necesito nada, como tú dices, ya tengo todo bien, tengo mis clientes, pero ¿qué pasa con el trascender? ¿Qué pasa con el ir más allá? ¿Qué pasa con crecer? ¿No? Entonces, ya cuando tú estás bien en algún tema, eso no quiere decir que ya no tengas y que hayas llegado al límite. El límite es el cielo. Y entonces, para poder tener mayor acción, hay que tener más conocimiento, porque siempre se está aprendiendo. Y siempre tenemos que dar mayor, sobre todo para quienes están en la industria turística, sobre todo ahora se necesita esos lugares que te den emociones, que te den otro tipo de situaciones. O sea, ya necesitas no solamente tener un bonito hotel con a lo mejor cierto tipo, con características de 5, 4, 3 estrellas, sino que a eso todavía hay que añadirle algo más, que es Sí. precisamente ahora los temas de seguridad, pero más allá de eso, he visto recientemente, y te lo comento, un hotel para adultos. He visto que hay en México, cosa que a mí me llamó la atención, dice hotel para adultos. Y claro, una de las características del hotel es que tú pagas por el servicio que estás contratando, pero es todo servicio. O sea, tú puedes desayunar, almorzar, tomar todo lo que hay dentro del hotel, que imagínate tú con niños.
O sea, no les es conveniente. La piscina, los temas que tienen que ver con saunas, todas esas cosas están incluidas en el costo del hotel. Cosas que hay gente que le gusta eso, ¿no? Le gusta que todos sus servicios estén dentro de... Pero llaman la atención, incluso llaman la atención cuando dice hotel para adultos. Entonces, desde allí ya te crea una curiosidad y ya te va generando la posibilidad de llegadas de nuevos clientes, porque la idea no solamente es que vengan una vez, la gente tiene que repetir y venir varias veces para precisamente garantizar que el servicio ha sido bueno, que ese es uno de los detalles más importantes de todo lo que tiene que ver no solamente con turismo, con ventas, en cuanto a servicios, de servicios públicos incluso, ¿no? Y bueno, tiene que irse, y hay que trabajar mucho en ese aspecto también. Nosotros siempre nos decimos que somos muy alegres, cálidos y todo, pero yo creo que también en esa parte del servicio nos falta bastante, bastante. Por eso abordamos calidad turística también, para que más allá de la fotografía, más allá de contar una bonita historia, a la final nos aseguremos que ellos han entendido realmente qué es calidad turística, cuáles son los criterios. Y ahí estuvo, por ejemplo, como usted vio, Maffer Larrea de Australia. Y ella nos contaba, y fue simpático porque nos contaba, ella administra un hotel que funciona en Brisbane, y lo interesante es que decía, bueno, su sector está enfocado pues a darle alojamiento a negocios muy cercanos, como por ejemplo, bueno, negocios no, establecimientos muy cercanos como hospitales, como pues todo el tema de servicio hospitalario, ¿no? Pero el hecho de poder no quizás darle ese giro por completo, como algunos hoteles que están, por ejemplo, aquí en la ciudad, que tuvieron que cambiar su perfil y enfocarse a alojar personas que sufrían de COVID. No, ella no se lanzó a eso, nos contaba su experiencia, era un caso de éxito. Nos decía, no, nosotros nos mantuvimos, reducimos algunas cosas, etcétera, pero realmente nos fue bien, y explicaba pues el tema de calidad turística, también el tema, inclusive hablaba un poquito sobre el tema de personal, cómo enseñarles a respetar quizás esas nuevas normativas, un poco también el tema financiero, porque ella decía que al final no tuvo que sacar a nadie de su equipo de trabajo, sino es que realmente lo único que hizo fue reducir el número de horas. Bueno, un montón de cosas interesantes. Entonces a lo que quiero llegar es que, y volvemos a lo mismo, o sea, quizás tú tienes una buena fotografía, quizás tú estás contando la bonita historia de dónde está tu hotel o qué es lo que tú puedes llevar, pero que no hay ese choque, que esa brecha se cierre. Entonces, que todo lo que tú estás contando en medios digitales, herramientas, plataformas, cuando vaya el consumidor y se encuentre con tu negocio, el servicio obviamente no es palpable, no es tangible, pero esa percepción no sea un choque. Entonces, es interesante. Sí, y se no. nos comió la hora. ¿Ah? Se nos comió la hora, no puede ser. Sí, ya vamos a terminar nuestra conversación. Y la verdad es que sí, hay muchas cosas. Lo importante, ¿sabes qué? Al final del día y al final de todo este camino que nosotros hemos venido transitando de una u otra manera, en diferentes espacios, lo importante es que hay posibilidades, de que todavía no está todo perdido, que hay todas las posibilidades para trabajar, para actuar, pero por sobre todo para hacer equipo, para hacer un equipo que en todos los casos, si bien es cierto, uno quiere, emprende, invierte y quiere un resultado de vuelta, pero no somos islas, somos todo un continente y todo ese continente tiene que relacionarse, tiene que interactuar. ¿Para qué? Para que si al uno le está yendo un poco mal o se está yendo por el lado que no corresponde, estar ahí. También hacer un compromiso, ¿no? Compromisos entre todos. Por eso a mí me gustó mucho el tema de lo que tú estás trabajando y ojalá, no sé si este sea el primero en Ecuador, si has visto que se han dado otros bootcamps. Sí ha habido otros campamentos enfocados a emprendedores, pero es la primera vez que se da en el sector turístico. O sea, es la primera vez que lo enfocan al sector turístico. Sin querer somos yo creo que el siguiente paso al que tienes que dar yo, o sea, mi opinión, obviamente, ¿no? Es ir a eso, al sector turístico y empezarlos a traer a este campamento y hacer que todos esos grandes líderes
quienes están presidiendo tantos y cuantas organizaciones que hay a nivel del Ecuador, todos ellos se pongan en un lugar, dijo uno de los chicos que escuché, los encierras y sacas humo blanco de todas las acciones que se pueden hacer, todo lo que se puede desarrollar a partir del compromiso que puedan adquirir agentes de viajes, operadores, hoteles, restaurantes, todos los prestadores de servicios. Mira, es la industria más grande que existe. Es la industria más grande que existe, que tiene oficinas en todos lados y a su vez no son dueños de ninguna, pero que son cada una de ellos, son los dueños y actores y artífices de posibilitar el que mejore definitivamente el tema turístico en el Ecuador. Así que yo te quiero felicitar, Doménica, dada esta oportunidad. Yo te quiero felicitar por haber iniciado ese proceso, ¿no? No quiero llamar este proyecto y este emprendimiento. Yo creo que ya tú eres una persona que has hecho, que estás trabajando, que tienes tu consultora, que tienes tu equipo, y yo creo que esto es un trabajo que tiene que ir avanzando, y sobre todo, ojalá yo pueda escuchar de que hay un bootcamp para toda la industria, y creo que ese debería ser tu próximo reto. Yo te estoy planteando los retos a ti. Estamos en procesos de mejora, de hecho, esta semana vamos a tener más reuniones con los facilitadores, los expertos, un poco para mejorar esa experiencia, quizás incorporar más metodología, siempre hay algo que mejorar, pero claro que sí, y bueno, antes de despedirme, creo que también es una oportunidad para mencionar que es un mensaje de esperanza. A la final todos estamos pasando por situaciones complicadas, yo de primera mano se los puedo mencionar, no, el hecho de que el proyecto sea exitoso siempre genera muchos desafíos, entonces nada está por sentado, eso debemos entenderlo, pero seguir apostando por la industria, usted desde su espacio de entrevistas, difundiendo emprendedores, hablando con expertos, está haciendo su parte, yo desde la mía, el resto también, entonces creo que al final del día no estamos solos. Y no estamos solos, no quizás de una manera figurativa, sino es que realmente tienes al lado a alguien que está apoyando y está creyendo también en lo mismo que tú te levantas todos los días. Hay muchas personas que me rodean, ya se fueron, no los juzgo, está bien, cada uno toma sus decisiones, pero una parte graciosa que siempre me dicen, tú eres muy persistente. Es que sí, o sea, es algo que a mí me gusta, respeto las decisiones de cada uno, pero yo confío en que las cosas se puedan hacer de una manera diferente y sobre todo profesional. Entonces, muy, muy contenta, en serio, es una de las entrevistas que más me ha gustado. Hemos conversado de todo un poco y creo que la conexión a nivel intelectual, pensamiento crítico, me tiene maravillada, porque pensamos y soltamos cosas que yo también, y es muy, muy gracioso y muy productivo. Entonces, muchas gracias. Para mí es un placer, más allá de sus bonitas palabras, de poder estar aquí. Yo la admiro muchísimo, como se lo mencionaba por teléfono, en turismo ecuestre. Entonces, es impresionante que los años pasan, uno crece y uno puede estar junto a usted aprendiendo y sobre todo compartiendo cosas que estamos haciendo. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación, y también para mí es un placer hablar de lo que nos gusta, de lo que nos emociona, y no dejes de ser persistente, porque si te dicen, eres persistente, hasta llegan a decir, no, hostiga, ya estás hostigosa, no importa, pero ya al final van a agradecerlo porque van a ver que precisamente esa persistencia hace que hayan resultados exitosos. Así que te deseo muchísimo éxito en todo ese camino que tienes por trabajar, y bueno, siempre tienes este espacio también para conversar, para presentar lo que desees. Gracias, también, que tengas una buena tarde, y a todos ustedes, no los he saludado ni siquiera hoy, a todos quienes me estuvieron siguiendo, por favor, muchas gracias. Si tienen alguna inquietud, escríbanla por favor también allí en Periódico El Costanero, y nos estamos viendo el día jueves con otro entrevistado, con nuevos y desafiantes conversaciones, porque sí, ya van a ver, está Manuel Avilés,
quien ha estado viajando durante todo este tiempo en medio de la pandemia y ha estado haciendo fotografías maravillosas que nos va a mostrar el día jueves 3 de diciembre a las 5 de la tarde. Que tengan una bonita tarde y noche.